Nosotros somos José y Fer y hace más de 4 años y medio que vivimos viajando en una casa rodante. Hemos viajado desde Argentina, más precisamente desde Ushuaia, el fin del mundo, hasta Alaska, y hace poquito llegamos acá. Así fue nuestra entrada a este hermoso y último rincón del continente. Está el cartel, mirá, Está el cartel. Llegamos a Alaska. ¡Vamos, carajo! ¡Llegamos! Llegamos a Alaska manejando desde Ushuaia. Sean bienvenidos al cuarto episodio de este viaje por Alaska. Y miren la increíble ruta en la que estamos transitando en estos momentos. Realmente parece Avatar. Parece que estamos transitando en una ruta de cuentos. Sí, porque aparte de las cascadas que se ven, hay nubes muy bajitas, el río que corre por abajo, la ruta que está muy pegada al río. Todo es verdaderamente fantástico. La verdad que es zarpado lo que se vive acá en Alaska. Unos paisajes tremendos. Y como estamos en época de verano, como podemos ver, está todo bien pintado de verde. Los árboles están súper florecidos, las hojas, las flores. Realmente es un paisaje espectacular. Para que se hagan una idea, les vamos a poner el mapa. Nosotros en estos momentos estábamos en Valdez y poco a poco nos vamos acercando hacia la capital de Alaska, que es Anchorage. Para llegar ahí tenemos más o menos unas 300 millas. Como estamos en Estados Unidos, acá todo se mide en millas, pero aproximadamente que serán unos 500 kilómetros. Más o menos. Obviamente que eso significa que no vamos a llegar en un día, y menos con los paisajes hermosos que tenemos. Y estamos esperando obviamente a nuestros amigos, a los chicos de la ruta, a Chestin y a Hakuna Matata, que seguimos viajando juntos, Sí, esta caravana está siendo realmente hermosa. Y como venimos diciendo en todos los videos, este viaje se está haciendo aún más increíble con todos ellos. Y me gustaría también que cuentes un poco qué onda, cómo vienen pasando los cambios. Porque quien vio el capítulo anterior sabe que tuvimos un problemita con el embrague o con la bomba de embrague. Si no lo viste, te vamos a dejar acá el video para que lo veas. Por ahora viene pasando bien. Lo trato de pasar lo menos posible. En la ruta ahora estamos yendo a Quinta, pero cuando paso los cambios, pasan realmente bien. Qué interesante, nunca había visto uno así. Mira, ahí se fue por ahí. ¿Lo ves? Sí. Buen día, amigos. Miren dónde nos despertamos hoy. Estamos en el medio de la ruta. Acá están los chicos de la ruta y acá están los chicos de Hakuna. Hoy vamos a subir hasta acá arriba. Vamos a ir hasta ahí. Supuestamente tenemos una vista muy linda de un glaciar. En este momento son las 9:20 de la mañana y vamos a ir a caminar a las 8, pero no sé, ¿viste? Acá hay mucha gente. Cuando hay mucha gente, esto se hace un poquito más lento. Parece que llegamos, amigos. Parece que llegamos. Esto es lo que se ve desde acá. El glaciar. Miren cómo se va descongelando y va formando todo el camino, ¿no? Obviamente el glaciar seguramente hace años estaba por acá y siempre retrocede, pero se extiende para allá. He visto una foto en Google Maps y es tremendo desde arriba, muy largo. Y acá llegó el Santi. Vamos, Santi, ¿eh? Santi todo un escalador. Subió a la Concagua, así que es una papa para él. ¿O no? No, pero sin agitarte viniste. Mirá, no está agitado. Miren dónde estoy parado, ¿eh?
Tremendo río. Se notan todas las arterias del río. Y después este río se hace muy, pero muy grande y va para allá. Y acá tenemos el glaciar. Y acá creo que también hay parte de agua del glaciar. Después de esa caminata que hicimos hacia las vistas hermosas del glaciar, agarramos la camioneta y nos fuimos a las orillas del río, el mismo río que formó el glaciar. Entre todos fuimos a juntar leña para hacer un hermoso asado argentino. Acá los chicos están agarrando leña para hacer un asadito. ¡Qué bien! Un asadito porque hoy juega Argentina y queremos ver el partido. Así que vamos a hacer una carnecita, vamos a hacer unas papitas, vamos a hacer de todo. ¡Qué bien! Mirá el partido. Mirá qué lugar para agarrar leña, ¿eh? Che, mirá qué bien los chicos cómo pensaron esta idea. Una carretilla para llevar toda esta leña. Ah, claro, tiene que estar todo bien agarrado. ¿Ya probaron esta técnica alguna vez? Sí, no sé si con tantos troncos, pero ¿Pero ha funcionado alguna vez? tengo fe. El tema es coordinar ahora. ¡Uy! ¡Uy! ¿Lo agarro? Sí, tiró para arriba. ¿Lo tiro para arriba? Yo estoy de espalda. Está pesado esto, ¿eh? ¡Mira qué bien! Tienen que ir más para allá, ¿eh? Derecha, izquierda, derecha. Por ahí tenemos que ir, ¿verdad? Sí. Es que pasa que hay mucha bajada ahí. Bueno, nos hemos dividido las tareas de una manera muy organizada. A mí me tocó, por ejemplo, hacer la ensalada y unas hamburguesitas que voy a hacer de porotos negros. Crucemos los dedos que me salga bien porque la verdad es que nunca hice eso. Y algo que me está gustando un montón es que yo desde afuera escucho que está el partido de Argentina. Miren, acá les muestro, está ahí en la computadora. Estamos todos escuchando el partido de Argentina que suena en un aparatito. Y es muy loco porque de los 4 viajeros que estamos acá, 3 tenemos Starlink. Entonces realmente no tenemos ningún tipo de problema con el internet, a pesar de que estamos bastante en el medio de la nada. Hay algo que es muy rico, que es tirar la cebolla y las verduras directamente al fuego. Porque después le queda esta costrita, es por ejemplo esta que está acá, esto quemadito, que le da el toque, le da el gusto. Eso va con ajo y un poquito de aceite. O sea, a la parrilla tiraron de verduras, cebolla, Sí. batata o camote, le O dicen en camote. algunos lugares. Y bueno, la vas a cortar. Y un poquito de morrón. Ah, de morrón también. Se corta un poquito de ajo y es una locura esto. Yo digo, ¿cómo estamos argentinizando este lugar, no? Y bueno, porque Porque estamos en Alaska, pero yo siento que estamos en Argentina. todo el tiempo estamos haciendo comida argentina. Claro, o sea, no solamente estamos hablando en argentino, sino que también estamos con el mate, estamos con amigos argentinos, estamos haciendo asado, estamos mirando el partido. Y con amigos españoles que también tienen mucha cultura argentina en la comida, porque nosotros los argentinos obviamente venimos de cultura italiana y española. Claro. Entonces, mira, por ejemplo acá, nuestros amigos trajeron panceta. Qué rico. Parece que llueve. Aplauso para los asadores, los cocineros. Muy rico. Panquequito con dulce de leche y mate. Bien argento. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Vamos! Tremendo este equipo acá, los cocineros. El equipo cocinero. Fero, José. A ver, espera, adivina. ¿Qué? Adivina.
Ya dijo yo no. No, dijo yo nada más. No la cara aparte, como... ¿Quién cocinó esto? Fero yo. Apuesta por Falo. Mira, me tuvo fe, gracias Santi. Ah, más cosas para meterle. Nutella. Qué rico. Guardémosle a los chicos que Espera, Nutella, dulce de leche, leche condensada, maple y miel. Ah, pensé que era whisky. No, Yo también vi una foto de los Chestin que estaban desayunando y dije, che, ¿están desayunando con whisky? No. Podría ser No igual. tanto, todavía no. ¿Qué le hace meter vos? ¿Puedo dar una cucharada de esto Sí, así obvio. de...? Para eso es. Che, pará, ¿vieron el invitado especial que tenemos para Sí, mañana? no, Pelú. Me parece que era un pajarito, Pelú. Pelu quiere con maple también. Pajarito con maple. Pajarito con maple, mi amor. Y si el asado era poco, mira lo que tenemos acá, Fer. Recién vinieron unos vecinos y le dieron a nuestros amigos un poquito de carne de mousse. El mousse es justamente es este acá. Este. Oh, Sí, te un vas Pedrito. a comer a Pedrito. Le dieron carne de mousse, son unos señores que son de Alaska y se ve que le convidaron carne de mousse. La verdad que huele genial este guiso, ¿eh? Hay poquito acá porque lo estamos compartiendo entre todos. Voy a probar primero la verdura. Oh, tremendo guiso. ¿Sí? Sí, muy rico. Pero la carne de mousse me da cierta cosita. A ver. Me dijeron que lo cazaron hace poquito el mousse. Ah, bueno. Claro, porque yo había leído en una especie de documental o visto en un documental que algunas familias que viven por esta zona tienen como la chance o le dan la posibilidad de cazar un mousse al año para comer por familia. Son los oriundos de esta zona. No sé si este sería el caso. Creo que eran 2 al año. O 2 al año, bueno, 2 al año. Con un mousse, imagínate lo que es, más grande que un caballo. Lo voy a comer. Muy fibrosa. Ah, ¿sí? Sí, por eso parece hacer guiso, no se hace la parrilla. Siento como que estoy comiendo un caballo. Ok. Pero bueno, probé la carne de mousse en Alaska. ¿Has probado cada cosa, José? En este viaje, mira si no vas a probar carne de No, pero es muy buena, me gusta. No tengo tanto hambre porque acabamos de comer recién. Me encantó. Buen provecho. No, José Luis, estamos grabando. Yo también. Che, nunca vi algo así. No, mira, por favor, que la cámara me siga. Mira lo que es esto. Una pared de hielo. Acá, en este lugar, se está formando directamente el río o el arroyo. Se está formando acá y se está formando ahí. Pero esa pared de hielo realmente debe ser, no sé cuánto mide, 5 metros. Es muy grande. Más que 5 Ah, metros. que 20 sí. metros. Demasiado grande, mirá. Mirá el tamaño de los chicos que están allá y el tamaño de esa pared de hielo que en este lugar ahí se cayó. Ahí, ¿ves? Hay una cueva. Que se puede recontra caer, hay que tener muchísimo cuidado. Mismo también se forma una cueva ahí adentro. Yo no me arriesgaría ni loca a meterme No, ahí. no, no. Porque todo esto está en constante movimiento, se está derritiendo. Salió el sol en Alaska después de mucho tiempo. Entonces hay que tener cuidado. Gigante. Mirá, sale una cascada de ahí arriba. Claro, de acá arriba hay agua de la nieve que está allá arriba que se está derritiendo. Baja todo por acá, hace como un hueco acá, un túnel y viene por ahí. Esto, yo cuando pensaba en Alaska me imaginaba esto. Y lo que tenés atrás tuyo también. A ver qué tengo atrás mío. Desde ahí venimos. Una caminata que es más o menos unos 20 minutos y llegás hasta este hermoso lugar. Me hace hueco. Oh, no, amor, se puede caer todo. Se porta mal este hombre. ¿Qué se siente estar ahí arriba? Igual que abajo, pero con nieve. Le estamos diciendo a los chicos que no se metan más. Nosotros somos los precavidos, los chicos siempre aventureros se meten en cualquier lado. Hay que tener cuidado solamente por esa cosa que está ahí arriba, que es algo, es como un túnel de hielo que en cualquier momento se cae. Hoy el día está bastante caluroso y se puede caer. Pero bueno, los chicos están ahí en la entrada. Yo tengo miedo, ni en pedo me pongo ahí. O sea, eso me parece un montón. Sí, es un montón. Pero bueno, la verdad que es una postal si te lo Sí. pones a ver. Ese y Chilu, la verdad que hacen siempre las cosas más de aventura, las hacen ellos. Toda la cosa que nadie se anima, ellos la hacen.
Mari siempre anda comiendo a la naturaleza. ¿Cómo hiciste para comerte esto? Le saqué un poquito de la parte de arriba y mordés. No, pero No. muerde con los dientes. Así, ¿con qué va a morder, no? Más puro que esto. No, pero ¿no te dio frío dental? No. Ah, bueno, tenés unos buenos dientes. ¿Sabés que está bueno meterle leche condensada acá arriba? Tipo heladito. Sí. Yo quiero comer un poquito, Tomá. pero no. Acá, sin yo te chu- corto. Claro, cortame un poquito, a ver. Pero sin morder, porque yo tengo frío dental. Mirá, mirá. Ah, bueno, a ver. Sí, está frío, ¿ah? Me dio frío dental ¿Vi? igual. ¿Te dio frío dental? Pero te- es rico porque ¿Viste? refresca. Te refresca y es puro, puro. Ahí tienen los tips de Mari. Tendríamos que llevarnos para hacernos limpiezas faciales. Ah, ¿se puede con Y esto? claro, en el agua de deshielo quedás como Disney, Listo, me llevo este bloque. congelada. Miren lo que es esta grieta en el hielo. Esto es todo glaciar, hielo, y acá está la grieta que se forma, ¿no? Le da el sol, se abren o se cae una parte y se forma esto. Esto es lo peligroso de caminar arriba del glaciar, ¿no? Estas grietas que no las ves, te puedes caer. En este caso es bastante cortito, pero bueno, te puedes lastimar bastante. ¿Viste lo que es esa grieta? Nunca vi algo así tan Es tremendo. cerca. No, y aparte vos tocas la pared esta Mirá, ¿no? ¿Qué es esto? y la sensación es que estás tocando una pared. Es muy duro, ¿eh? Mirá, Esto es como tonto y retonto cuando ponen la lengua en el hielo A y ver. se queda pegado para siempre. ¿podés chuparla? Pero me da miedo a ver si me pasa lo de tonto y retonto. A ver, quiero ver. Qué agradecida que estoy de estar pudiendo comerme una banana en Alaska con amigos, en este paisaje que lo único que hace es liberarte endorfinas de alegría y no sé, siento gratitud, mucha gratitud por este momento, por todo lo vivido hasta acá. Salud. Salud de banana. Y ahora empezó a venir bastante gente que está caminando por arriba de este glaciar, porque se puede decir glaciar porque, bueno, es nieve compactada. Es un mini glaciar acá arriba. Y bueno, mira, acá llegó un chico con un perro. Este chico para mí es youtuber, ¿eh? Para mí es youtuber porque como está filmando. Lo que es glaciar es eso que está allá. Sí, allá arriba hay glaciar, seguro. Pero bueno, se puede decir que caminamos sobre el hielo. Un poquito. ¿Caminamos sobre hielo? Y yo un poquito caminé. Ah. Estamos yendo a una nueva ciudad que se llama Whittier, que la verdad hace un montón de tiempo que tengo ganas de ir y conocer. Es una ciudad que tenés que atravesarlo a través de un túnel. Es decir, nosotros estamos ahora en la ruta, estamos esperando que un semáforo nos habilite a cruzar. Se cruza por un túnel y solamente puedes acceder de esa manera. Obviamente también puedes acceder vía marítima, pero acá la gente paga $13 para acceder a este túnel que nos va a llevar a esta ciudad. Una ciudad que es muy chiquita, muy pequeña, pero vamos a ver qué hay del otro lado del túnel. Nosotros estamos en la línea número 2 en este momento. Las Claro. demás líneas tienen rojo, nosotros tenemos verde. Nosotros podemos avanzar. Obviamente, seguramente es para hacer un poco de orden en el túnel. Claro. Uy, me tocó rojo. No, ahí Ah. tocó verde. Qué susto me pegué. Por esa casa se entra. ¿Cómo por esa casita? Yo no entiendo nada. Pero no parece un túnel, es una Hay casita. que cruzar esta montaña, ¿ves? Oh, Dios. Montaña que tiene arroyos, que tiene Cascadas. nieve, cascadas. Esto es un sueño, che. ¿Cómo estás? La O primera sea- vez que estoy ingresando por una casa por la montaña. Claro, vos decís ahí entro en una casita normal y es un túnel. Ahí van adelante los chicos de la ruta. Y por este túnel no solo ingresan los autos, sino que también los trenes, ¿ves? Mirá, Claro. acá estamos ocupando. Mirá qué interesante, claro, por eso es que hay solo un lado. No puede venir otro auto de frente. Y atrás tenemos un camión gigante. Ah, Quiero decir, sí, tenemos un atrás camión muy hay- grande. No Mirá se puede parar en este túnel. Estamos yendo por las vías del tren. Estamos yendo por la vía del tren, qué particular esto. Ahora sí, adentro del túnel. Voy a cerrar un poco Sí. para que no se escuche tanto ruido. Oh. Uy,
Mirá, estoy como manejando un subte, Fer. ¡Ay, sí! Estoy manejando un subte de Buenos Aires. Estás manejando el subte. Plaza Constitución. Se ven las piedras. Estamos directamente dentro del túnel. ¿Cuánto me dirá este túnel? Pero me parece muy largo. Yo estoy viendo el GPS acá y todo recto, ¿ves? Sí, sí, sí. Tenemos verde todavía. Claro, porque por el mismo lugar vienen y van autos. ¿Y pero Acá que te no nos dice- pongan rojo ahora porque estamos al horno? No, no creo. Y acá te marca la velocidad. Podés ir a 25 millas por hora, nosotros vamos a 18. Es como que partes hay de pared hecha como por el hombre y otras la pared es directamente la piedra. Se ve que son como columnas. Bueno, pero en varios lugares tenemos agua. Sí, o sea, estoy viendo que está mojada la piedra. Tengo entendido que a este túnel a las 10 de la noche lo cierran, entonces las personas que viven del otro lado no pueden pasar para allá, ni los que están allá pasar para la ciudad. Entonces es como que eso es medio raro, ¿no? Volvamos antes. Claro, Sí. tenemos que volver antes de las 10 porque si no nos quedamos del otro lado. Hay muchas paradas de emergencia, como estas que están ahí de costado, por si tenés que parar por algo, pero la chica que nos cobró el peaje nos dijo, chicos, no paren en ningún trayecto del camino, a menos que tengan alguna emergencia, sigan siempre a la velocidad marcada. Che, te quiero pedir disculpas por la suciedad de este vidrio, pero bueno, más o menos unos 8 minutos, 7, 8 minutos después de estar adentro del túnel, estamos viendo la luz. Y acá la gente está haciendo venda cola para ir para allá. Claro, los del otro lado Claro. para ir para Entiendo. volver. Desde acá podemos ver el tren, que este sea seguramente el que cruza todo el túnel y lleva todas las provisiones. Amigos, hemos llegado a la ciudad de Whittier en Alaska, un lugar verdaderamente único en el mundo. ¿Y por qué? Bueno, porque es una ciudad muy pequeña con tan solo 300 habitantes y tiene una particularidad increíble. Como vimos, solo se puede acceder a través de un túnel. Este túnel tiene más de 4 kilómetros de longitud y se llama Anton Anderson Memorial Tunnel, o también se puede acceder por barco, obviamente. Y hay algo más curioso en esta ciudad, que todos los habitantes viven en un solo edificio. El edificio se llama Beige Tower y este edificio no solo es su hogar, sino que también alberga tiendas, una oficina de correos, una iglesia y hasta estación de policía. La verdad que es una locura. Es como una mini ciudad bajo el mismo techo. Whittier tiene una historia fascinante. Comenzó siendo una base militar secreta durante la Segunda Guerra Mundial y hoy en día sigue siendo un lugar aislado, pero con una comunidad súper unida que ha aprendido a vivir en condiciones extremas en Alaska. Acá en el puerto vemos que hay unas carretillas, están todas boca para abajo y con candado, porque son de la gente que obviamente vive en estos lugares, por ejemplo en ese edificio que está ahí, que es uno de los únicos lugares para vivir, y entonces la gente viene acá, se traen las cosas del barco y con su carretilla se llevan las cosas a la casa o a su auto, porque, ¿ves? Vienen desde acá. Claro. Desde su barco, desde su velero. Bueno, es una ciudad o un pueblo en este caso, porque hay muy pocos habitantes, que es bastante chico. Bueno, queremos hacer un paréntesis dentro del video para proponerles que se suscriban al canal, porque en el próximo video vamos a tener una noticia muy pero muy importante y no queremos que se la pierdan. No puedo dar ningún adelanto, ¿no? No, ninguno. O sea, no tiene sentido. Si no, no tiene sentido. Así que suscríbete, activa la campanita y te vas a enterar en el próximo video qué es lo que va a pasar con Americando, porque sabíamos que Alaska es un punto de inflexión en nosotros, en nuestras vidas. Y bueno, hay una noticia muy grande. Epa, me voy a También- suscribir, che. ¿Te vas a suscribir? Sí. Muy bien. También nos pueden seguir en Instagram, tanto Americando como a mis redes como de Fermugravia, ¿no? Claro, Los síguenla. invito. Hay que seguir a todo el mundo en este lugar. Sí, a vos también te pueden seguir, ¿no? Sí, también, obviamente. Academia. Sí.
Amigos, y después de conocer esta ciudad tan particular de Alaska, nos fuimos a hacer otra mini caminata. Esta vez a ver un glaciar muy particular. Alaska tiene más de 100.000 glaciares, aunque unos 600 tienen nombre. Y estos glaciares cubren alrededor de un 5% del estado. La verdad que es un dato fascinante. Así que agarramos las mochilas y nos fuimos a hacer una caminata para ver este último glaciar, el Portage Glacier. Esta caminata es una caminata que va hacia el glaciar Portage. Y la cuestión es que la caminata hacia acá podría decirse una dificultad media, porque si bien es un tramo corto, está bastante empinado y con piedras en el piso. Así que estamos todos bastante transpirados y como siempre trajimos poca agua. ¿Qué decís, José? ¡Hay sorpresa! ¿Hay sorpresa? ¿Qué será? ¿Una botella de agua? ¿Qué sorpresa nos tendrá preparadas José? ¡Qué angostito que se pone acá! Un cagazo de que salga un oso. No sé si se puede apreciar, pero acá está bastante empinado, miren. Bastante angostito. Y acá, pin, precipicio. Y no. Estamos muy cerca del mirador. Mirá lo que es este lugar, es impecable. Desde acá podemos ver el glaciar. Lo único malo, ¿saben qué es? Que te rompen los... ya saben qué. Porque se te meten a la nariz, se te quieren meter en la oreja. No, me están aniquilando. No sé si se va a ver en la cámara, pero pocos más te los comes. Y ya se ve que estamos llegando a un glaciar gigante. Toda esta zona está llena de agua potable y de glaciares. ¡Llegamos! ¡Ay, qué lindo! A las vistas del glaciar. Y ahora se viene la sorpresa. Ay, ¿qué será? ¿Qué será? Che, chicos, José tiene una sorpresa para ustedes. Bueno, igual tampoco se ilusionen que... Pará, me quiero dar vuelta. Yo ya sé qué es. Ah, bueno, entonces no digas nada si ya No sabes. voy a decir nada. ¿Se puede filmar la sorpresa? Sí. Sí. ¿Es legal? Sí. ¿Qué dicen que es? Claro. Barrita. Mari, ¿qué decís que es? Yo creo que es una petaca. Ah, bueno. ¿Vos? Barrita, una barrita. Una barrita. ¿Vos? Ah, vos ya sabés. ya lo sé, no puedo entonces decir no digas nada. Yo también lo sé, así que... Parte la No, vida. pará. ¡Mate! Sí. Perdón. Vos te traje agua para vos, tomá. No, pero no, igual le acertó a la sorpresa también. Pará, porque Chino también la acertaste. Las dos acertaron. El mate es todo lo que está bien.